¿Qué es mejor, Dragon Ball Z o Dragon Ball Kai? Muchos dirán que Dragon Ball Z casi sin pensarlo, pero la verdad es que si ves Z o Kai la experiencia cambia completamente, al grado que a pesar que sea la misma historia y la misma animación, se pueden sentir cosas muy diferentes. Este debate de decidir cuál es la mejor serie viene básicamente de la nostalgia, ya que muchos critican y desprecian Kai sin ni siquiera haberlo visto bien, porque la versión que vieron fue la Z Kai, la versión internacional que traía una Z con el nombre, donde por desgracia a nosotros en Latinoamérica nos tocó una versión fea con censura excesiva y un cambio de doblaje que prácticamente a nadie le gustó. Pero ¿era realmente malo su doblaje? Como alguien que le tocó ver Dragon Ball Z Kai en Cartoon Network cuando era niño, diré que fue muy disfrutable. Era como ver las voces de los videojuegos hablando español. Tal vez un clase baja expulsado pueda superar a un elite si se lo propone. Fue un buen intento de chiste. Besides, with enough hard work, even a low class can surpass an elite. You're quite a comedian. Para mí esas voces se sentían bien y sin exagerar, el doblaje de Z Kai llega a estar a la par, o en algunos casos llega hasta superar el doblaje original que tuvimos en Z. Posiblemente pienso así porque yo era demasiado joven cuando vi la serie y no siento esa nostalgia por el doblaje de los 90s. Una cosa sí voy a decir, yo ya había visto previamente Dragon Ball Z porque lo pasaban en Canal 5 y porque yo tenía unos DVDs, pero aún así el doblaje nunca me incomodó. Pero bueno, ya dejando de lado esta parte del doblaje, centrémonos en lo que de verdad fue Dragon Ball Kai. Dragon Ball Kai viene siendo la versión definitiva para ver la serie de forma oficial, sin ese relleno innecesario, haciendo que así la serie sea más fiel al manga. Y en cuanto a ritmo de las peleas, estas son más ágiles, un poco más rápidas, sin tantas pausas y con más dinamismo. Además de la remasterización de la película al formato HD y que corrigieron ciertos errores que había, por ejemplo el traje de Vegeta, son cosas muy buenas que valen la pena ver. Además, también redibujaron algunas escenas que para muchos desentona y se ve mal al ser algo digital cuando originalmente la serie se hizo a mano, pero honestamente a mí nunca me incomodó esa parte. Otra de las razones por las que muchos prefieren Z en vez de Kai es por su apartado musical, porque es verdad, Dragon Ball Z tiene excelente banda musical, compuesta por Shunsuke Kikuchi, al grado que videojuegos como Dragon Ball Z Sparking Meteor o Dragon Ball Z Kakarot utilizan de esa banda sonora que él compuso. Pero aún así, a pesar que la banda sonora de Z sea tan icónica, a mí me sigue encantando más la banda sonora de Kai, ya que la banda sonora de Kai me da esa aura de una banda sonora más cinematográfica, ya que de verdad me da esa vibra, me da esa esencia. No lo sé, gustos personales, pero siento que esta fue la mejor etapa musicalmente de Dragon Ball, ya que su compositor Kenji Yamamoto sabía muy bien lo que hacía, al grado que no le importó plagiar música de películas como Avatar, por lo cual después fue despedido, pero esa es otra historia. Y gracias a este suceso, poco antes de que finalizara la saga de Cell, se mandó parchar toda la banda sonora de Kai en su versión internacional, quitando esta música y volviendo a la original de Z. Pero al hacer esto, solamente utilizaron pistas que estuvieran en estéreo para mantener esa calidad óptima que se merecía Dragon Ball Z Kai. ¡Kaioken! ¡Vaya! ¡Increíble! ¡Kaioken! ¡Vaya! ¡Increíble! Como ustedes saben, Dragon Ball Z es una serie de los 90 donde todavía no había ese cuidado. De hecho, si van a buscar Dragon Ball Z de forma oficial, su apartado sonoro no tiene tanta calidad. De igual forma, los archivos de música no son de buenísima calidad, más que alguno que otro, por ejemplo de la película de Broly y de la saga de Majin Buu. Por eso es que
Era bastante frecuente oír estas canciones en escenas donde no les favorecía tanto. Aquí es en donde la historia de Goku comienza. Los años pasaron y el bebé Goku creció como un niño fuerte y sano. Pero su vida cambiaría por siempre cuando conociera a una niña llamada Bulma. Aquí es en donde la historia de Goku comienza. Los años pasaron y el bebé Goku creció como un niño fuerte y sano. Pero su vida cambiaría por siempre cuando conociera a una niña llamada Bulma. Sin embargo, con su último aliento, el rey Piccolo tuvo tiempo de urdir un plan final. Y 3 años después, Piccolo Jr. se apareció ante un adulto Goku. Sin embargo, con su último aliento, el rey Piccolo tuvo tiempo de urdir un plan final. Y 3 años después, Piccolo Jr. se apareció ante un adulto Goku. Y por ende está muy rara esta experiencia. Ahora, en la saga de Majin Buu, trajeron a otro compositor, Norihito Sumitomo, el cual empezó a trabajar aquí en la saga de Majin Buu y siguió en Super y en todo lo demás. Aparte de este cambio musical que sufrió Dragon Ball Kai, también lo sufrió en su apartado visual, donde también cambiaron el proceso de restauración de la animación, un proceso que a mi parecer fue bastante mediocre a comparación a cómo se venía manejando en las sagas anteriores, ya que agregaron ese filtro verdoso y esta vez no lanzaron un formato en 4:3, nada más en 16:9, lo cual hace que se pierda información visual con respecto al Dragon Ball Z original. Y ese bajón de calidad quiero atribuirlo a que por las pocas ventas que tuvo Dragon Ball Kai a nivel internacional, decidieron hacer este tipo de recortes honestamente horrendos para cumplir. Pero bueno, pese a esto, a mí me gusta mucho Dragon Ball Kai. Si me dan a escoger ver Dragon Ball Z o ver Dragon Ball Kai, prefiero sin duda ver Dragon Ball Kai. Ah, claro, Dragon Ball Kai hasta la saga de Majin Buu, porque ya cuando empieza la saga de Majin Buu, prefiero regresarme al Z. Y algo sin lugar a dudas que es épico en Dragon Ball Kai son sus openings y sus endings. No por nada, Dragon Soul es mi opening favorito de todo Dragon Ball. Pero tristemente, Dragon Ball Kai teniendo esta joya de opening, la cambian por esta. De igual forma, con su ending, teniendo joyas como estas, dejan esta. No suenan mal, pero no son tan buenas como el opening o los endings japoneses. Por eso, si tú quieres ver la saga de Buu, ver Dragon Ball Z Kai y los capítulos finales es la peor forma en la que puedes ver la saga de Buu. Mejor vete el Z original. De verdad, lo que más me gusta de Dragon Ball Kai fue su apartado sonoro. Tanto así que vean esto. Tengo aquí el CD con el soundtrack original de Dragon Ball Kai. Por eso para mí es una pena que el compositor Kenji Yamamoto fuera un plagiador, porque de no ser así seguiremos teniendo su gran trabajo, que la verdad, sigo diciéndolo, se me hace un trabajo muy cinematográfico el cómo él trabajó Dragon Ball, porque es un trabajo muy orquestal, a diferencia de lo que se hizo en Z. Aquí sí se utiliza prácticamente toda una orquesta de verdad sinfónica. Y si a eso se le agregan estos toques de rock sinfónico, chulada de soundtrack, chulada de canciones que se aventaba pues el Kenji Yamamoto. Pero como digo, una lástima que el Yamamoto haya sido un plagiador, porque así no tendríamos más joyas como el soundtrack de Dragon Ball Kai. Y pues bueno, chicos, esto es algo de lo que yo quería hablar. Pues ya lo dije, ya no tengo nada más que decir al respecto. Me gusta Dragon Ball Kai. Aquí me despido y cuídense, se lavan 2 veces. Ya se pueden ir, banda. Váyanse.
Ya se acabó el video. Ya, no hay más que decir aquí. ¿Quieren ver el fondo o cómo se ve quieren saber por qué se ve a la pared con Dragon Ball? Tengo un proyector. Pero fuera de eso ya no hay nada más que hablar. Se pueden ir a sus casitas a ver otro video. O suscríbanse a mi canal. Síganme en TikTok, síganme en Instagram. También tengo cuenta en X. Y lo que ustedes quieran hacer ya por el momento son libres, banda. Pueden irse. Cuídense.